Vamos a hablarles de un vuelo, de un avión que despegó un día y nunca volvió. Esto es lo que le pasó. Yo estaba en el médico, se oyó que se había caído un avión aquí debajo. Mi marido, cuando oyó que se cayó un avión, dice que fue corriendo y llegó, dice que no tardó ni 20 minutos. Cuando la azafata comentó que íbamos a aterrizar y aterrizar, verdaderos héroes de aquello, aparte del piloto que hizo un amerizaje de sobresaliente, fueron los pescadores. Cuando fuimos a rescatar a esa persona, era como si hubiera sido de mi familia, igual. Cuando vi las imágenes, enseguida propuse en la escuela que teníamos que llegar al fondo de cómo ese avión había llegado al mar y de toda su historia. Pues ese accidente se olvidó. Y gracias a que la hemos podido rescatar, hemos conseguido que se rinda homenaje a estos pescadores. Y un accidente que cumple aniversario precisamente en este año. Hace 50 años, un avión de Spantax sufría una avería que le obligaba a amerizar en la costa del norte de Tenerife. El tiempo que el aparato flotó antes de hundirse para siempre en el mar fue suficiente para poner a salvo a casi todos los pasajeros. Uno de los ocupantes sufrió un paro cardíaco y murió, pero el resto pudo contarlo. Fue una auténtica proeza por la valentía de la tripulación y el pasaje, pero también por el arrojo de unos pescadores que no dudaron ni un instante para salvar la vida de los náufragos. Entre esos pasajeros estaba Julio Báez Domínguez. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches. Probablemente se lo hayan preguntado muchas veces, pero a mí mata la curiosidad. ¿Hay algún momento, algún día en que usted no recuerde ese accidente? ¿Esto es algo que se va diluyendo y se vuelve normal o no? ¿O siempre viene? No es difícil que siempre me venga a la mente pues el recuerdo de aquel accidente, porque claro, no fue una cosa normal, ¿no? Porque cuando uno pues está haciendo algo que espera sus resultados, pues lo espera, pero en este caso no, porque no esperábamos tener que amerizar de emergencia y es algo que más tarde, más temprano siempre te va viniendo a la mente y salvo, bueno, y en el caso mío pues más porque habían ciertas circunstancias que te obligaban a tener que regresar a casa de alguna manera, ¿no? ¿Cómo son esos instantes en los que pasan entre que dicen vamos a amerizar, a hacer un aterrizaje de emergencia en el mar y se produce ese amerizaje? En ese lapso de tiempo, ¿qué le pasa por la mente? ¿Una situación de pánico, de terror, de tranquilidad? Bien, aunque parezca paradójico, no es, ¿no? El avión, como cuenta el mismo copiloto, el avión salió de los rodeos con mucha niebla, o sea, cosa normal en los rodeos, ¿no? Y entonces el avión emprende el vuelo y cuando salimos de la niebla, yo veo que el avión se ladea. Entonces, claro, yo pensé, ya era cosa que a mí me había sucedido en otros casos, el avión regresa a los rodeos porque el aeropuerto de Buenavista no está en condiciones. Pero claro, cuando la azafata sale de la cabina y dice que íbamos a amerizar de emergencia, y ahí el chis cambió totalmente. Porque claro, estando en la zona que estábamos y conociendo la zona, pues ya no piensas en nada bueno. Te empiezan a venir a la mente cosas raras que es normal en el ser humano, como que se va a estallar en los riscos, se va a estrellar aquí, se va a estrellar allí. Y claro, detrás de eso está la familia, ¿no? Porque inmediatamente te viene a la mente... Es el miedo. ¿Y surge el pánico? No recuerdo haber sufrido pánico. Esa cosa de que se me quedaba una familia detrás, con una niña de 1 año, una esposa y un niño de 21 días, pues te empiezan a venir cosas raras a la mente. Claro, cuando nos vimos que ya amerizó en el mar, ya la cosa cambió, porque entonces le oí decir a la azafata que nos tiráramos al agua. Ahora hablaremos de eso, pero ya veo que a usted le preocupaba más lo que pasase a su familia que lo que le pasase a usted mismo. Esto ocurrió hace prácticamente 50 años. Nuestra compañera Raquel González ha recorrido el escenario donde se produjo aquel incidente y ha hablado con algunas personas, muchas, que recuerdan perfectamente lo que ocurrió.
Han pasado 50 años del accidente de aquel avión que cubría la ruta Tenerife-La Palma. Aquí en el Sausal la aeronave tuvo que realizar aquel amerizaje de emergencia. 5 décadas después, todavía los sausaleros recuerdan aquel suceso. Yo estaba en el médico, se oyó que se había caído un avión aquí debajo y el médico era palmero, ya salió como un viento. Estábamos nosotros grabando una obra y nos enteramos allí, hombre, nos preocupó bastante. Yo era pequeñita, tenía 10, 11 años y mi marido siempre me dice que cuando oyó que se cayó un avión abajo en el mar, dice que fue corriendo y llegó, dice que no tardó ni 20 minutos. Era el 16 de septiembre de 1966. 27 personas viajaban a La Palma en el avión de la compañía Spantax. Cuando sobrevolaba el Sausal, problemas en el motor le obligaron a amerizar de urgencia. Cuando la azafata comentó que íbamos a amerizar, yo entendí aterrizar y claro, como yo soy de los que conozco la zona, pues no veía lugar idóneo para aterrizar un avión, ¿no? Yo me vi en el mar y me vi como el otro que dice, pues salvado, en aquel momento. Entonces vi llegar las lanchas y tanto así que la mayoría de los pasajeros ni se mojaron. A la pericia del comandante Eugenio Maldonado y del copiloto Fernando Piedrafita se sumó el rápido auxilio prestado por los pescadores que faenaban en la zona. Los verdaderos héroes de aquello, aparte del piloto que hizo un amerizaje sobresaliente, fueron los pescadores. De hecho, de no estar ellos, algo mayor hubiese sucedido con aquel amerizaje. Oímos un ruido y vimos que el avión se iba a caer y cayó aquí por fuera de los parrales a 400 metros a la orilla más o menos. Yo veía gente yéndose por el fondo y lo cogía por los pelos por aquí para sacarlo. Pensé nada más que en salvar a la gente. Cuando fuimos a rescatar a toda esa persona, era como si hubiera sido de mi familia, igual. Decía entre mí, digo, por Dios bendito, vale que el tal mar bueno, si no aquí hubiera sido un accidente, pero de los graves. Y ahí nos embarcamos todos, y ahí fueron al lomito ese, al llanito ese, y allí es donde vino el helicóptero y dio un viajito o dos, porque ellos dijeron que no querían subirse más al avión. Aquel episodio culminó con el avión hundido en aguas del Sausal, donde permanece desde entonces y donde se ha convertido en una atracción para muchos submarinistas. Estas imágenes, grabadas por Juan Raya, despertaron la curiosidad en la Escuela de Cine y Televisión de Los Realejos por la historia. Cuando vi las imágenes, enseguida propuse en la escuela que teníamos que llegar al fondo de cómo ese avión había llegado al mar y de toda su historia. Con pocos recursos y mucho trabajo, unas 2000 horas, después de 3 años, vio la luz el vuelo que nunca regresó. El plató de la escuela de televisión se convirtió en el avión. El aeroclub nos cedió los asientos. Un herrero nos hizo el volante. El herrero nos hizo las palancas de cambios. Colocamos los asientos. Las cortinas no las inventamos, las ventanillas también. Para averiguar exactamente dónde venía el avión, porque el avión ya era como el excedente de la Segunda Guerra Mundial, tuve que revisar en 3 días casi 14.000 archivos. Para ser fieles a una historia sorprendente. Ese día tenían alineados todos los planetas para no matarse. Pegado a los rodeos, metido en nubes, está lleno de montañas, con un avión que malamente volaba. De hecho, Maldonado le dice a Piedrafita, toma tiempo y si en 40 segundos no nos matamos, escapamos. La pericia de los pilotos. Y encima encontrarse debajo de los pescadores, el agua del mar, casi un plato. Eso fue, vamos, alinearse todos los planetas. A pesar de que la prensa del momento se hizo eco de aquella historia, con el paso del tiempo, fuera del municipio muy pocos han oído hablar de ella. Ese accidente se olvidó. Tanto así que si no es por estos submarinistas, pues difícilmente esto hubiese salido a la luz. Se ha mantenido oculta tantos años porque se ha ido olvidando. Y gracias a que la hemos podido rescatar, hemos conseguido que se rinda homenaje a estos pescadores. Y aquello fue una tragedia, se me quedó en el alma, eso está grabado ahí. O sea, tú ignoras lo que era aquello. Por la noche soñaba yo con eso siempre.
ahora sí empiezas a recordar y con más nostalgia todavía recuerdas aquella situación y lo que podía haber pasado. Ana María Báez conoció esa historia, seguramente la oyó muchas veces. Usted es la hija de Julio y un poco quien ha contado esta historia, quien ha ido representando también este documental que podemos ver y que vamos a ver al término de este programa, no se olviden. Y curiosamente, mucha gente se había olvidado de esto. Ana María, llama la atención, ¿verdad? Pues sí, llama la atención porque desde el punto de vista histórico, somos conocidos por 600 muertos, pero no somos conocidos por 25 vivos de un accidente que técnicamente es irrepetible. Incluso cuando se intenta llevar ese accidente, o sea, llevar esa maniobra a un simulador, no se consigue llevar el avión ni a aterrizar ni a tierra. De manera que lo que hicieron tanto los pilotos, la tripulación del avión, como ya después la ayuda que prestaron los pescadores, es un hecho tan grandioso que las autoridades de la época tenían que haberle dado muchísima más relevancia de la que se dio. Yo me imagino que ahí los pasajeros tuvieron la valentía y la sangre fría de organizarse para salir, pero si no es por los pescadores, a lo mejor muchos no lo cuentan. Posiblemente hubiese ocurrido eso. Si no son los pescadores que están allí y el buen tiempo que reinaba, porque el avión, ya digo, estaría como 10 minutos flotando, muy difícilmente hubiésemos escapado de muchos de allí. Alguno pudiese haber llegado a la costa nadando. Yo no me creía capaz de llegar a la costa nadando. Una, por las condiciones, porque iba pues mucha ropa encima y eso cuando se moja es dificilísimo. Pero es no solo la maniobra del piloto, bueno, de los dos, el copiloto y el piloto, que fue una maravilla de amerizaje, porque meter un avión de esos de cola para que no se hunda de momento, eso fue una maravilla. Y después estos hombres que estuvieron, ya digo, 4 minutos, 3 minutos, ya estaban en el avión metiendo incluso la proa de las lanchas, y la gente, muchos no se mojaron ni los zapatos. Se subían a la barca del avión a la barca. Y salían. Y después han seguido manteniendo el contacto. Los pasajeros, los pescadores. Querría comentarte un detalle. Con seguridad, no se hubieran salvado prácticamente ningún superviviente del avión si no llegan a venir los pescadores. Primeramente porque la distancia no la hubieran soportado. De hecho, te diré una anécdota muy interesante. Cuando al señor Piedrafita, que es el único tripulante que queda vivo, se contactó con él para el documental, él no quería venir. Él dijo que no quería saber nada del asunto. Cuando se contactó la segunda vez, la única condición que puso para venir era poder dar las gracias a los pescadores, porque eran los verdaderos héroes de que hubieran podido sobrevivir a la tragedia de la uno de esos pescadores nos está viendo en este momento, vamos a hablar con él, Agustín Ravelo. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Sí, sí. Agustín, estábamos oyendo hace un momento a sus compañeros, a usted mismo, recordando aquello como una experiencia tan fuerte que dice que es imposible, que la recuerdan prácticamente cada día. ¿A usted le ocurre lo mismo? Sí, cada día y por las noches. Por las noches más, porque uno está tranquilo en la cama. Ahí con la oscuridad. ¿Cómo llegaron tan rápido
hasta el avión? Porque llama la atención, lo estaba comentando Julio hace un momento, que tardaron muy poco en llegar hasta allí. Sí, porque yo por ejemplo estaba como a 600 metros del avión y antes de caerse ya arranqué el motorcito que tenía y a todo lo que daba fui. O sea, ¿ustedes lo vieron caer, el aparato? Tardaría... Yo lo vi caer, no, lo vi llegar por el PRIS para abajo y le dije a mi padre que el avión se iba a caer. Y mi padre dice, no, eso tiene unas lanchas debajo. Y yo le dije, no, porque tiene ruedas. Pensó que igual era un hidroavión. ¿Usted es consciente de que corrieron peligro? ¿Eran conscientes entonces del peligro que podían correr? Por ejemplo, si metían la proa de la barca y el avión se hundía, se iban con él, por ejemplo. ¿No lo pensaron en aquel momento o sí? Sí, sí. No, en ese momento no se piensa nada. Ese momento es salvar a la gente y nada más. Digo yo no pensaba en que me pasara nada. Ustedes simplemente fueron allí a echar una mano, a hacer lo que pudieran. ¿Cómo se encontraron a los pasajeros en aquel momento, Agustín? Uno nadando, otros gritando que no se vean nadar y nerviosos porque algunos querían meter los pies dentro de la lancha y como la lancha era pequeña, yo incluso le dije a un señor que metió el pie, le dije no se suba porque lo hundimos, porque tenía el barco lleno de gente, los remos, agarrados de las bandas, y yo le dije, mientras estén agarrados no pasa nada. Claro, había gente incluso que no sabía nadar, o sea que si no es por ustedes, allí se quedan. Sí. No, es que si unos que no sabían nadar y los que sabían, si hubiera estado el mar malo, se habían ahogado, porque el que no sabe nadar se agarra del que sabe, y se ahogan. O sea que una vez recogieron además a las personas, ustedes ya vieron cómo el avión empezó a hundirse y se hundió completamente, ¿no? Sí, yo lo vi hundirse con el señor que se ahogó, que le dio como un infarto, agarrado de la puerta, y yo lo vi metiéndose para abajo hasta cuando el agua le llegó cerca de la boca, no miré más para él, y se lo llevó para el fondo. Porque esa fue la única persona que no pudo salir. ¿Ustedes sabían que no había nadie más dentro? No, yo no sabía nada. Lo que pasa es que la gente toda pasaba por los pies del hombre, por los lados, y él agarrado a la puerta, con los ojos mirando para mí, y yo le decía, tírese. Y él no contestaba, calladito. Claro, porque estaba sufriendo en ese momento un paro y no se podía mover. Siguieron hablando, siguieron reuniéndose los pescadores, los que participaron en este rescate, hablando de esto. ¿Se reunieron también con las personas rescatadas en algún momento, Agustín, o ya nunca se volvieron a ver? No, yo vi una vez, un par de veces a un señor que le llevaba, por Navidad, le llevaba cosas a un pescador que eran los hijos medio subnormales, que se llamaba Fernando. Y iban casi todos los años, un par de veces fueron. Julio, no se me vaya, Agustín, Julio, ¿no se volvieron a ver muchos de ellos? ¿Pasó el tiempo y ahí se quedó la cosa? No nos volvimos a ver y después, bueno, en una ocasión Radio Club me llamó para hablar con el piloto, estuve hablando con el piloto y después me enteré que el Cabildo le había hecho un homenaje a Maldonado y lo trajeron a Tenerife y estuvo, bueno, que de hecho ahí se ve en el documental el periódico donde él estuvo aquí. Pero si no es por estos chicos que afortunadamente encontraron este avión, nosotros no nos habíamos y que tienen puesto su en contacto nunca. Tienen su reconocimiento ya. Los pescadores también. A los pescadores se les ha hecho, que sale en el reportaje que hizo Raquel, un obelisco en la plaza, en el Puntillo del Sol, en lo alto, y por lo menos se ha reconocido exacto. ahí la labor importantísima que hicieron y que nosotros queremos reconocerle esta noche a Agustín, a usted y a todas las personas que participaron y que vemos que su labor fue fundamental. Así que desde aquí gracias de nuevo y gracias por habernos acompañado esta noche, Agustín. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Estas personas que estamos viendo que se encontraron con gente que no sabía nadar, con gente, claro, que quería salir cuanto antes. Por eso digo... Julio, que si no es por ellos...
No, por eso digo yo que si la maniobra del piloto fue extraordinaria, el trabajo de estos hombres, además con lanchas que apenas tenían 3 metros, 4 metros, lanchas sin motor. Este tenía un motor de poquititos caballos, nada más, y fue el primero que llegó a donde estaba el avión. Pero ya digo, si no es por estos señores, me parece que muy poco lo hubiésemos contado. Curioso esta historia que casi se nos va olvidando poco a poco. Esto ocurre en otros sitios, ya sea en una película, una superproducción, de Hollywood, lo que decimos con otras ocasiones, pero vamos, es el guión perfecto para una película. Lo tiene este mismo el comandante que aterrizó el avión en el río Hudson. Esto le han hecho de homenaje que no se sabe, incluso lo han condecorado. Y es verdad que hizo una maniobra extraordinaria, pero él encontró algo liso donde aterrizar el avión, ¿no? Pero este hombre se arriesgó llevándolo allí al rincón aquel. Ya digo, es un lugar donde es muy raro que el mar esté bueno. Ana María, una superproducción de Hollywood no, pero un documental en un momento dado sí que le dedican, un documental que vamos a ver justo después, el vuelo que nunca regresó. ¿Cómo surge este documental? ¿Cómo le llega a usted esta iniciativa? Bueno, el documental surge porque Juan Raya, que es subcampeón de vídeo submarino, llega con estas imágenes a la Escuela de Cine y Televisión. La Escuela de Cine y Televisión está acostumbrada a hacer pequeños cortos. Bueno, perfecto, empiezan con la idea de un pequeño corto, pero esto se magnifica cuando ellos ven la calidad y la capacidad que tiene esta historia. Lo primero que piden son ayudas. El problema de las ayudas es que tenemos unos estamentos políticos, unos ayuntamientos que son sordos de cultura, porque no reciben ayuda ninguna, cero ayuda. El documental se hace con toda la imaginación del mundo, porque como se ha visto en el making of, que es un documental artesanal, por lo que hemos visto. Bueno, artesanal es como, como lo más. No tenemos avión, así que el avión se idea porque un expiloto del aeródromo de los Rodeos presta 4 asientos. Un alumno también de la escuela hace lo que sería el volante, los cuernos de la cabina y las palancas. Y con un croma, que el croma no es un croma, es una tela verde que se compra en una tienda de textiles. Pues con eso ustedes van a ver un avión perfecto, un DC-3 de la época. Es que la historia es tan buena, Ana María, la historia es tan buena que con poco que se le dé, si tienen la habilidad para contarla, ¿verdad? Enseguida va a enganchar al espectador, ¿verdad? Y el documental está hecho extraordinario. Las mismas escenas que se ven del avión, ¿no? Pues, es que son extraordinarias. ¿Le llama la atención la relación que surge después entre personas que han compartido una experiencia tan intensa? Entre ustedes se llaman los pasajeros en un momento dado, los que permanecen con vida porque han pasado después muchos años, se van llamando a lo largo de la vida, no se vuelven a ver. ¿Qué es lo que pasa entre ustedes en un momento dado? Yo pienso que lo que ha pasado en este tiempo es que la mayoría no eran de Tenerife, ¿no? De Tenerife hay sale ahí era la más jovencita, que aparte de un bebé, era la más jovencita. Esa nos hemos visto varias veces en esta clase haciendo estos programas, pero no ha habido comunicación. No ha habido comunicación y yo principalmente se lo achacaría a que de aquí éramos muy pocos pasajeros, quizás yo y alguno más, ¿no? Todos eran, porque iban al entierro del padre, otros iban a La Palma, el vuelo era de La Palma, sí, la mayoría eran de La Palma. No ha habido esa... Quizá porque uno prefiere a lo mejor
después de todo y pese a que la cosa haya ido bien, no volver a hablar del tema, a lo mejor porque para otras personas haya resultado una experiencia tan fuerte. A mí no me ha importado nunca hablar del tema, porque cuando la escuela puso esto en Facebook o en Internet, mi nieta lo vio y enseguida me llamó. Y yo estuve dispuesto a colaborar desde el primer momento, en todo lo que haga falta. Pero... ¿Esta era una historia de la que se hablaba en la mesa, María? Bueno... Cuando Julio contaba aquella batalla, ¿eh? Cuando Julio contaba esta experiencia. De hecho, es que esta es la historia de mi casa. Esta ha sido la historia de nuestra familia. Para nosotros, por ejemplo, cuando venía alguien a casa, lo típico era decirle a mi padre, pero como algo muy agradable y muy feliz. Para quien único esto es un poquito más traumático es para mi madre, porque realmente ella fue la que pasó las 3 horas de angustia porque pensaba que mi padre estaba muerto. Papi, por favor, papi, cuenta cuando te salvaste del avión que cayó al mar. Y de hecho, hasta los nietos, porque en un pase que hicimos del documental en Garachico logramos tener a las 4 generaciones, y los nietos contaban que para ellos era muy normal oír en casa la historia de abuelo en el accidente y ver, porque mi padre conserva el pasaje y todos los recortes de periódico, porque para nosotros era una historia feliz. Yo pienso que lo que pasó es que como la historia se sumergió con el avión, nadie hizo en ningún momento un reencuentro. De hecho, cuando el Cabildo le hace el homenaje a Maldonado, no llama a los sobrevivientes, no llama a los pescadores, no llama a nadie. Entonces, el trabajo de la Escuela de Cine y Televisión no solamente es magnífico en el sentido de hacer el documental, sino que ellos se preocupan por buscar supervivientes, pescadores, al teleradiografista que esperaba el avión en La Palma, al mecánico que arregla los aviones. Entonces, ahora es cuando los reencuentra. De hecho, los pescadores estaban bastante dolidos con los supervivientes, porque ellos dicen, es que ninguno volvió. Pero es que hoy tú tienes un accidente aéreo y cuando llegas al aeropuerto te está esperando los psicólogos, los psiquiatras, los médicos. En aquel momento los esperó un taxista que los llevó a casa y ahí te quedas. Y ahí se acabó. Exacto. Y ahora... Arréglatelas como puedas. Y supera el Que yo golpe, recuerde, ¿no? porque yo fui de los que volví en el helicóptero, ¿no? Sería inconsciente o conscientemente. Yo me subí en el helicóptero, sí, vine a los rodeos en el helicóptero. Allí nos metieron en la oficina de Iberia y nos dijeron, lo más que nos dijeron era que fuéramos a Peseño, en Santa Cruz, los que quisieran ropa a vestirse. Pero no nos dijeron más nada. Bueno, cómo ha cambiado la cosa. Pero, Julio, una última pregunta. ¿Ha tenido que desplazarse de isla? ¿Cómo ha venido? ¿En avión? Bueno, eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho de Sí, Julio. quisiera hacer una reseña, porque cada vez esto se va magnificando más. Supongo que cuando nos hacen la pregunta de por qué esto quedó en el olvido, solemos decir que seguramente el régimen que gobernaba en ese tiempo no le interesó sacarlo a la luz. Como ya no estamos a régimen, ahora tenemos la dieta mediterránea y estamos todos tan bien física y mentalmente, yo espero que este programa lo estén viendo nuestros gobernantes. Y me encantaría que, puesto que nuestros pescadores y nuestro piloto que queda superviviente ya pican los 80 o más, como mucho 70 y pico, pues que piensen la hazaña que hicieron y tengan en cuenta que los valores que demostraron se merecen como mínimo el premio Canarias, el premio la Cruz Roja y todos los que sean. Pero especialmente, por favor, hay alguien a quien no quiero dejar de nombrar.
Tenemos entre la tripulación a la azafata que es la señora Vázquez, pero ahora tenemos otra azafata muy especial y es Dayana Domínguez, que es la que hizo de azafata en el documental, que también ha fallecido. Falleció muy pocos meses de la primera toma. Bueno, pues, espero que en su memoria. Ahora, en su memoria, y ahora que es la primera vez que lo verán todos los canarios, piensen que ya tenemos 2 azafatas a quien dedicarle este documental. Es una historia que merece ser contada, desde luego. Julio, Ana María, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, nosotros se lo hemos contado hoy y esperamos que lo quieran ver junto a continuación en ese documental al que hemos hecho referencia, precisamente El vuelo que nunca regresó. Vale la pena. Gracias por habernos concedido estos 90 minutos. Hasta el lunes que viene.